Luego de mantenerse casi un año en secreto, el 7 de marzo de 2022, las Fuerzas de Defensa de Israel dieron a conocer los primeros derribos aire-aire del caza furtivo de quinta generación F-35. Junto a la noticia se pudieron ver las imágenes capturadas desde los tecnológicos aviones de combate estadounidenses y cómo los pilotos a bordo siguieron a su presa hasta hacerla volar en 1000 pedazos. De esta manera, si bien la aeronave más avanzada del planeta ya había sido utilizada en diferentes misiones para atacar objetivos terrestres, logró anotar su primera victoria en un duelo aéreo contra 2 drones iraníes que buscaban entregar armas a terroristas palestinos para luchar contra Israel. En este nuevo video de aviación militar conoceremos cada detalle de este episodio, que puede significar el puntapié inicial para que los increíbles F-35 se conviertan en los mejores combatientes aéreos de la historia. Para comenzar, repasaremos un poco el contexto y las características de los protagonistas. En medio de un escenario hostil y una eterna lucha de poder con sus vecinos árabes, no es novedad que Israel haya optado por incorporar armamento estadounidense del más avanzado, práctica que viene realizando desde hace décadas. En la actualidad, Hamas es la principal de varias organizaciones islámicas palestinas que controlan la Franja de Gaza, territorio desde el cual se enfrenta en acciones bélicas con los israelíes. El brote más reciente de violencia estalló en mayo de 2021 con el lanzamiento de centenares de cohetes desde Gaza hacia Israel durante varios días y ataques aéreos en represalia que terminaron por dejar decenas de muertos y heridos en ambos lados. Más allá del saldo de sus enfrentamientos, Hamas no parece tener intenciones de cambiar su postura y continúa manifestándose en contra de la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Por esa razón, siendo el grupo islámico más numeroso dentro del pueblo palestino, ha encontrado aliados que le brindan apoyo para seguir con su lucha. En este punto, un país como Irán entra en escena, ya que ha suministrado armamento a estas milicias. Uno de los medios utilizados es transportando material bélico a través de aeronaves no tripuladas, las cuales son difíciles de detectar y destruir por medio de los sistemas antiaéreos. Es por esto que Israel no dudó en utilizar la artillería pesada para evitar que un paquete de armas llegue a manos de sus enemigos y sacó a relucir las capacidades de sus cazas de quinta generación. La Fuerza Aérea Israelí es una de las pocas que cuenta entre sus filas con el avanzado avión de combate de origen estadounidense F-35 Lightning II. Se trata de una aeronave de 15 metros de longitud y 10 de ancho, con un peso máximo de despegue de 32 toneladas. Su planta motriz está compuesta por un motor Pratt & Whitney F-135, que le permite alcanzar una velocidad de hasta Mach 1.6, equivalente a 1.975 km por hora y un techo de vuelo de 15.000 metros. Asimismo, su rango operativo es de 2.200 kilómetros. En cuanto al armamento, el F-35 cuenta con un cañón de 25 milímetros y 6 puntos de anclaje subalares, a los que se les pueden sumar otras 2 bodegas internas para alcanzar una carga útil de 8.200 kilos entre bombas y misiles aire-aire y aire-superficie. No obstante, lo que permite que este avión sea considerado como uno de los mejores del planeta es su increíble tecnología, que le ofrece un claro escenario del campo y lo vuelve casi imposible de detectar, superando a cualquier rival en cuanto a capacidades furtivas. Entre la tecnología más destacada del F-35 se encuentra su radar AESA-AN APG-81, que en modo aire-superficie puede elaborar un mapa de alta resolución del terreno, así como detectar, identificar y seguir blancos en movimiento. Además, posee potentes funciones de guerra electrónica, como el sistema ASQ-239, que permite bloquear los radares y comunicaciones del adversario con 10 veces más potencia que cualquier otro avión actual. Todo este revolucionario software está preparado para estar por encima de sus competidores.
Otro ejemplo de su avanzada aviónica son las prestaciones para el piloto, quien cuenta con toda la información necesaria en su casco. El renovado visor de los tripulantes brinda una visual de 360 grados del exterior del avión y comparte los datos en tiempo real con otros vehículos aliados, permitiendo anticipar en gran medida los movimientos del enemigo. Al hablar de una aeronave de semejantes características, se podría creer que cuenta con un impresionante historial de victorias frente a poderosos contrincantes. Sin embargo, al tratarse de un avión nuevo y con pocos años de servicio, sus intervenciones no han sido muchas. Particularmente, Israel es el país que más lo ha ostentado. Luego de haber demostrado sus capacidades en ataques a tierra en 2018, nuevamente las fuerzas israelíes son las que dieron a conocer la primera victoria aire-aire de los F-35, al derribar dos escurridizos drones de origen iraní Yahida 197. El 15 de marzo de 2021, dos vehículos aéreos no tripulados iraníes intentaron infiltrarse en Israel, destacó un informe de Tel Aviv que fue desclasificado luego de casi un año, con las imágenes del hecho desde la cabina de sus aviones F-35 denominados Adir. Israel ha establecido un programa regional de defensa aérea en cooperación con algunos de sus países vecinos para detectar e interceptar vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero, donde las naciones se ayudan mutuamente en la defensa de los demás. Debido a este programa, los dos drones fueron detectados con anticipación, lo que permitió actuar a los F-35 pertenecientes al Escuadrón 140 Águila Dorada y al Escuadrón 116 Leones del Sur de la base aérea de Nevatim. El primero de los objetivos fue informado volando hacia Israel desde el sur, detectado alrededor de la 1:44 am. Mientras que el segundo volaba hacia el país desde el este y fue detectado 1:46 am. Tal como informaron posteriormente las autoridades israelíes, no se logró confirmar desde dónde fueron lanzados, pero se estima que pudieron haber partido desde territorio iraquí o sirio por orden de representantes iraníes. Lo que sí destacaron las fuerzas de Israel fue que se consiguió detectar las amenazas y darle seguimiento para luego realizar un ataque sobre los cielos de su vecino Jordania. Las imágenes publicadas desde la cabina de los F-35 israelíes comienzan con un piloto haciendo contacto visual con el primer dron. En diálogo con un controlador, el tripulante recibe permiso para disparar contra la aeronave no tripulada iraní. Y una vez autorizado, lanza un misil que se conecta con el objetivo y lo destruye. Luego continúa con la acción con un segundo caza de quinta generación listo para interceptar otra amenaza. Esta vez comienza con un controlador que confirma la identificación del dron y su ala triangular por parte del piloto. Nuevamente se espera por la autorización y con el permiso de avanzar otorgado, un nuevo misil es disparado. El impacto hace que la aeronave no tripulada se convierta en una bola de fuego en los cielos y caiga destrozada en 1000 pedazos. Si bien este tipo de escenas pueden no ser tan glamorosas como un combate cerrado entre aviones pilotados, se debe destacar que las intercepciones de drones requieren una gran habilidad y precisión, ya que los vehículos aéreos no tripulados son más pequeños y difíciles de detectar tanto visualmente como con radar, y pueden ser igual de difíciles de asegurar que un rival en un dogfight. Es por esa razón que Irán ha elegido transportar las armas hacia la Franja de Gaza por este medio, esperando que lleguen a manos de Hamas para continuar la guerra. En fotos mostradas sobre los restos de los drones se podían identificar entre los escombros varias pistolas y fusiles destinados a los insurgentes. Los vehículos no tripulados utilizados para la ocasión fueron identificados como Yahida 197, uno de los muchos drones desarrollados por los iraníes después de aplicar ingeniería inversa sobre el RQ-170 estadounidense que se estrelló en su país en 2011. El Yahida 197 está propulsado por un motor microturborreactor y tiene una autonomía de 20 horas, un alcance de combate de 2.000 kilómetros y una velocidad máxima de 2.000 kilómetros por hora. Según las fuentes de Israel, su agresor mide 7 metros de ancho y tiene una capacidad de carga de decenas de kilogramos para operaciones como la que se le había encomendado en esta ocasión de transporte de armamento.
Es parte de la familia Yahida 161 de vehículos aéreos no tripulados de alas voladoras que surgieron en los últimos años. Todos nacieron del mencionado RQ-170, que dio vida a una copia iraní a gran escala llamada Yahida 171 Simorgh y presentada en 2014. 2 años más tarde se presentó el Yahida 161 a escala reducida, alrededor del 60% del tamaño original. Este dron presenta algunas diferencias, principalmente la ausencia de los 2 carenados en los laterales de la toma de aire y del tren de aterrizaje, y puede ser armado con 4 misiles antitanque guiados por TB-Sadid-1 montados semiempotrados bajo el fuselaje. Después de eso, los siguientes en desarrollarse fueron los 2 drones vistos durante el ejercicio de 2020 Gran Profeta 14, el Yahida 181 y el 191, que son esencialmente la misma aeronave excepto por el motor y las armas. De todos modos, con la utilización de los F-35 quedó evidenciado que el uso de avanzados y escurridizos drones no son rivales para uno de los mejores aviones de combate del mundo, que con las primeras muertes aéreas en su haber continúa su lucha para demostrar su valía en el campo de batalla moderno. El 18 de junio de 2017, en plena guerra civil siria, aconteció un polémico incidente en el que un avión F-18E de la Marina de los Estados Unidos se enfrentó y derribó a un avión Su-22 Fighter de la Fuerza Aérea Siria. El avión oriental supuestamente había llevado a cabo un ataque contra posiciones ocupadas por las fuerzas democráticas sirias kurdas en la ciudad de Yadin, cosa que en teoría lo haría destinatario de una violenta respuesta. Como consecuencia de la ofensiva informada, un avión estadounidense tomó la decisión de primero advertir y luego atacar la aeronave enemiga. Fue la primera vez que Estados Unidos derribó un avión tripulado desde 1999. El derribo provocó una rápida condena de Rusia y Siria, en la que ambas naciones afirmaban que se trataba de una violación del derecho internacional y la soberanía siria por parte de los norteamericanos. Si bien el incidente no desencadenó en víctimas fatales, sí provocó una profundización del conflicto en tierras orientales y una muestra más de intervencionismo militar norteamericano. O, al menos, así fue visto por los gobiernos rusos y sirios. En este video, vamos a contarte cómo fue que ocurrió el acontecimiento, la polémica detrás de la maniobra del piloto y el contexto que llevó al ataque. No te muevas de la pantalla y prepárate para otro apasionante y vertiginoso episodio de aviación militar. Colócate el cinturón y comencemos el despegue. Primero que nada, vamos a contextualizar este incidente, ya que no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un conflicto mayor: la Guerra Civil Siria. Este proceso comenzó el 15 de marzo de 2011, cuando una masiva manifestación sacudió a Damasco, capital de Siria, en el marco de la Primavera Árabe. Una ola de protestas iniciada en Túnez y Egipto que pareció prometer grandes cambios en la región, controlada por gobiernos autoritarios que respondían con feroces represiones que causaban cientos de víctimas fatales. El responsable de esta respuesta violenta por parte del Estado fue Bashar al-Assad, líder autocrático que gobierna Siria desde el año 2000, cuando heredó el gobierno de su padre Hafez al-Assad, tras 30 años en el poder. Frente a la creciente represión, diferentes grupos opositores formaron milicias armadas para enfrentarse al gobierno sirio, tomando territorio en el proceso y comenzando así una guerra civil en el país. En 2014 la guerra cobró otra dimensión cuando el grupo Estado Islámico en Irak y el Levante, mejor conocido como ISIS, lanzó su campaña de conquista sobre Irak y Siria, convirtiéndose en una nueva facción militarmente armada en el conflicto. La presencia de ISIS, que hizo de Raqqa su capital, atrajo la atención del mundo. Rusia intervino en apoyo del gobierno de Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados comenzaron a operar también contra objetivos del grupo, apoyando en el proceso a fuerzas kurdas. Durante el largo conflicto, Rusia y Estados Unidos se han acusado mutuamente de matar civiles durante sus operaciones contra ISIS, realizadas mayormente a través de sus fuerzas aéreas y tropas especiales. Fue en este marco que Estados Unidos y otros socios de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada, una formación militar multinacional, establecida por la coalición internacional liderada por el gobierno norteamericano contra el Estado Islámico, comenzaron operaciones de combate en Siria el 23 de septiembre de 2014.
Estas acciones tenían como objetivo principal establecer una lucha directa contra el Estado Islámico de Irak y el Levante, y el Frente al-Nusra. Antes de que comenzaran dichas operaciones en su territorio, el gobierno sirio declaró que cualquier acción de cualquier tipo, sin el consentimiento del gobierno sirio, sería considerado inmediatamente un ataque contra Siria. Esto supuestamente limitaba el accionar de la coalición en su terreno y podía llevar a sanciones internacionales, conflictos armados o directamente represalias violentas. Sin embargo, cuando comenzaron los primeros ataques aéreos occidentales contra supuestas células terroristas, el ejército sirio no respondió y puso el radar en pasivo. Es decir, no hostilizó ni rechazó dichos ataques. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria de ese momento justificó este comportamiento argumentando que Siria y la coalición liderada por Estados Unidos estaban del mismo lado. Las ofensivas siguieron este curso hasta que la coalición atacara posiciones del ejército sirio recién en septiembre de 2016, cuando aviones de guerra de los Estados Unidos, Australia, Dinamarca y el Reino Unido lanzaron 37 ataques aéreos contra las milicias locales en el aeropuerto de Deir ez-Zor, causando la muerte de 106 soldados. En respuesta, Siria canceló el alto el fuego forjado por diplomáticos de los Estados Unidos y Rusia. La coalición justificó su ataque excusándose con que había identificado erróneamente a los soldados sirios como militantes de ISIS, mientras que Siria lo condenó como un ataque deliberado, causando la escalada de hostilidades. En abril de 2017 se produjo la primera acción militar deliberada contra la República Árabe Siria, cuando Estados Unidos bombardeó la base aérea de Shayrat por orden del presidente Trump, en respuesta al ataque químico de Shaykun. 2 meses después, el 6 de junio, los norteamericanos llevaron a cabo ataques aéreos contra las fuerzas progubernamentales, lo que causó la muerte de un número indeterminado de combatientes sirios. En el ascenso del enfrentamiento, 2 días después, un F-15E estadounidense derribó un dron operado por Irán. Debido a estos eventos y ataques sin reglas, las normas internacionales de enfrentamiento, que supuestamente debían ser respetadas por ambos bandos, cambiaban constantemente, generando un enfrentamiento desprolijo y de consecuencias aberrantes. A fines de mayo de ese año, el portaaviones USS George H.W. Bush se ubicó en el mar Mediterráneo Oriental, al sur de Creta, en una posición peligrosa para los sirios. Durante las operaciones del portaaviones, se les dijo a las tripulaciones de los cazas que estuvieran listas para defenderse de un ataque aéreo de terceros, debido a la tensión reciente. Un incidente estaba claramente a punto de suceder. Por la mañana del 18 de junio de 2017, las fuerzas del gobierno sirio atacaron las posiciones de sus adversarios, las SDF o Fuerzas Democráticas Sirias, en Yadin. Esto provocó que los aviones de la coalición se vieran obligados a responder con una demostración de fuerza que detuviera el ataque y la muerte de civiles. Después de su charla informativa previa a la misión, los pilotos de los F-18E, el teniente comandante Michael Mob Tremel y su compañero Jeff Krueger, fueron enviados como la segunda ola de naves del portaaviones a Siria ese día. Junto a Tremel y su esfuerzo, había otros 2 FA-18C piloteados por William Willett y Stephen Gasecki. Los pilotos a bordo del George H.W. Bush, que ya habían realizado varios ataques aéreos contra objetivos del ISIS en Siria recientemente, estaban listos para entrar en acción. Los 4 cazas tomaron la ruta del norte a lo largo de la costa de Siria, a través del campo de defensa aérea ruso y turco, dirigiéndose hacia la ciudad de Raqqa. Una vez sobre la ciudad, establecieron comunicación con el controlador aéreo de la terminal conjunta, que estaba en tierra justo al sur de Al-Tabqa. Entraron en apoyo aéreo cercano por encima del controlador y se quedaron a la espera de que las fuerzas aliadas de las SDF que luchaban en tierra llamaran pidiendo refuerzos, dando luz verde al ataque. Sin embargo, en ese momento apareció amenazante un Su-27 de la Fuerza Aérea Rusa y comenzó a volar por encima de la zona. Tremel, que estaba teniendo problemas con su cápsula de orientación, comenzó a rastrear al avión ruso, además de verificar su radar en busca de más amenazas, mientras los otros 3 permanecían en modo de apoyo aéreo cercano. Repentinamente, otra aeronave apareció en su radar moviéndose y acercándose a gran velocidad. El piloto norteamericano, creyendo que se trataba de un potencial peligro, maniobró para interceptarlo y lo identificó como un Su-22 Fighter de la Fuerza Aérea Siria. Tras su identificación, Tremel se comunicó vía radio con un puesto de mando y control aerotransportado, enviando advertencias a la aeronave siria
para que desviara su rumbo. Sin obtener respuesta, y viendo que el Su-22 continuaba con su empresa, Tremel voló sobre el dosel del fighter y disparó bengalas de advertencia. Cuando esta acción también falló en el intento de persuadir a la aeronave enemiga, el Su-22 estaba dentro del alcance de las fuerzas amigas en tierra. La tensión era insoportable en el aire, y a las 6:43 p.m., hora local, el avión sirio descendió con habilidad y arrojó municiones sobre los combatientes de las SDF en la ciudad de Yadin, causando un gran número de heridos. Siguiendo las reglas establecidas de combate, el piloto estadounidense fijó su mira en la aeronave enemiga con un AIM-9 Sidewinder y disparó. El Su-22, con mucha destreza, disparó bengalas y pudo esquivar con éxito el misil. Sin embargo, Tremel logró volver a fijar su mira en la aeronave enemiga y rápidamente disparó otro misil, esta vez un AIM-120 AMRAAM contra el avión sirio, alcanzándolo con éxito y explotando en la parte trasera de la aeronave. El Su-22 comenzó a temblar violentamente mientras caía al suelo en una espiral sin control. El capitán Ali Fad, piloto de la aeronave siria, logró eyectarse con éxito antes de que el avión explotara y encendió su transpondedor de emergencia. Finalmente, sería encontrado con vida en la aldea de Shuwaihat por sus fuerzas gubernamentales al día siguiente. Sin embargo, la historia en el aire todavía no había terminado. Tremel y su compañero de ala estaban ahora muy expuestos y en el corazón del alcance de la defensa aérea enemiga, con el Su-27 ruso todavía revoloteando sobre sus cabezas. Con la autorización del controlador aéreo de la terminal conjunta, comenzaron a salir de la peligrosa área en la que se encontraban. El enfrentamiento parecía inminente, pero las fuerzas defensoras terminaron por declinar el ataque. Un extensor KC-10 cercano pudo abastecer a los cazas y brindar un breve momento de claridad después de la tensa situación. Los pilotos norteamericanos recibieron autorización para regresar al portaaviones, para lo cual tomaron la ruta a través de Irak. Desde el Comando Central, se ordenó a estos dos FA-18C que proporcionaran apoyo aéreo cercano a las fuerzas iraquíes que luchaban en ese momento el Estado Islámico en Mosul. Estas dos aeronaves cumplieron órdenes y ejecutaron ataques aéreos esa misma tarde antes de regresar definitivamente al George H.W. Bush. En septiembre de 2017, en un panel de la Tailhook Association, los pilotos de los Hornet y Super Hornet involucrados en el incidente brindaron un relato con testigos presenciales, dado que la acción era considerada controversial por Siria. Se trató de una declaración detallada del momento a momento de lo que condujo y sucedió durante y después del suceso. Por su parte, el ejército sirio afirmó que el Su-22 en cuestión estaba cumpliendo una misión para atacar a Daesh, o ISIS, cuando ocurrió el derribo, y no a las fuerzas kurdas. Finalmente, el incidente no tuvo consecuencias diplomáticas mayores, aunque sí logró aumentar aún más la tensión entre las fuerzas estadounidenses y los gobiernos de Siria y Rusia. Desde entonces, el conflicto permanece latente, con números de muertes civiles y militares verdaderamente escandalosas para la comunidad internacional. A pesar del paso de los años, la guerra civil siria parece continuar eternamente, y sin perspectivas de cambio, aunque los diálogos entre gobierno y oposición continúan a través del Comité Constitucional Sirio, auspiciado por la ONU. De repetirse y continuarse con maniobras invasivas y violentas de este estilo, no se descarta que el conflicto pueda tomar dimensiones aún más grandes, peligrosas y desconocidas. Ya estamos llegando al final de esta entrega, y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que fue correcto el accionar del piloto y el mando norteamericano? ¿Fue una violación al derecho internacional y una muestra de intervencionismo militar estadounidense o una acción bélica necesaria? De todos los tipos de combate aéreo, hay uno que captura nuestra imaginación desde hace más de 100 años: los dogfights, o combate aéreo cercano. No hay nada que se parezca a la visión de dos maquinarias de decenas de toneladas, maniobrando a velocidades supersónicas para colocarse en el punto justo y darle muerte al enemigo. Es una danza mortal impactante. Sin embargo, por la naturaleza de estas misiones, rara vez queda material para observar realmente cómo son estas riñas. Hoy, en Aviación Militar, queremos mostrarte un video sorprendente y único en su tipo. Dos F-14 Tomcats norteamericanos
versus dos MiG-23 Floggers de Libia, trenzándose en combate mortal, en un duelo que podría haber desatado una guerra sangrienta, pero, en cambio, dejó algunos misterios que hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Acompáñanos a conocer todos los secretos de este dogfight, captado en cámara. Para enero de 1989, las relaciones entre Estados Unidos y Libia llevaban más de una década en constante tensión, siempre al borde de las hostilidades por disputas territoriales y geopolíticas. Desde el ascenso al poder de Muammar Gaddafi en 1969 y con las ganancias obtenidas por la exportación de petróleo, el país africano se convirtió en un punto seguro para muchas organizaciones que el tío Sam cataloga como terroristas. Libia afirmaba que el Golfo de Sidra, un amplio entrante del mar Mediterráneo, eran sus aguas territoriales y que cualquier presencia en esa zona constituía una invasión y era susceptible a una respuesta militar. Estados Unidos no estaba dispuesto a reconocer estas demandas, por lo que mantenía una constante presencia en la zona. Después de mucho tiempo jugando con fuego, las llamas de la guerra finalmente alcanzaron a ambos países. El 4 de enero de 1989, el portaaviones norteamericano USS John Kennedy navegaba a través del mar Mediterráneo, transportando decenas de aeronaves de su ala de combate, aunque no se trataba de una misión ofensiva. El navío estadounidense estaba llevando a cabo entrenamientos en las cercanías del Golfo de Sidra. 2 F-14 y un E-2 Sentry fueron enviados para realizar un ejercicio que se completó a la brevedad. Evidentemente, esa violación circunstancial del espacio libio encendió las alarmas de Trípoli, y Gaddafi no estaba dispuesto a dejarse intimidar. El equipo del USS John Kennedy se llevó una gran sorpresa al ver en sus radares dos MiG-23 Floggers que despegaron de una base cercana. Las unidades se dirigían directo hacia el portaaviones en una formación ofensiva. Ante esta aparente hostilidad, despegaron dos F-14 Tomcat identificados como Gipsy 202 y Gipsy 207, con el objetivo de interceptar y disuadir ese potencial ataque. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. Lo que acabas de ver es la cámara frontal y la comunicación con base de uno de los dos Tomcats que participaron en el combate con los MiG-23 libios. El archivo corresponde al inicio de la respuesta norteamericana, cuando las hostilidades aún no se habían entablado. Más allá del ruido y la confusión, este breve extracto nos permite conocer la nave específica, es decir, a Gipsy 207, la distancia de 72 millas y la altitud de 10.000 pies, o 3.000 metros, lo que es expresado como Angels 10. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. A medida que avanza el archivo, es evidente cómo aumenta la tensión en las comunicaciones. Las maniobras de los pilotos norteamericanos no dan resultado. Los intentos de entablar un contacto de reconocimiento fueron inútiles. Los F-14 tuvieron que realizar maniobras para evitar una colisión directa con las maquinarias de producción soviéticas. Así fue como una simple misión de entrenamientos se transformó en un dogfight que pasaría a la historia al ser captado en cámara. Los Tomcats estaban preocupados de que las aeronaves libias estuviesen armadas con armamento aire-aire, en particular los misiles soviéticos AA-7 Apex o Bimpel R-23, los cuales tienen un alcance efectivo de hasta 2 kilómetros. Un puñal ideal para los combates cercanos, donde el enemigo se encuentra cara a cara. Por esto, el equipo del portaaviones USS John Kennedy advirtió a sus pilotos y los autorizó a abrir fuego si sospechaba que las intenciones de los MiG-23 eran hostiles. Los F-14 se posicionaron por debajo de los Floggers, en un intento de confundir a los radares soviéticos de la maquinaria enemiga. Los pilotos norteamericanos realizaron 5 giros, una maniobra que intentaba disuadir a los MiG-23 de continuar con su avanzada. Pero los libios imitaron esas acrobacias aéreas, elevando la apuesta y demostrando que no estaban allí para jugar. Ante esta respuesta, los estadounidenses prepararon su armamento, colocándose a unos 20 kilómetros de sus objetivos. El Gipsy 207
disparó un misil aire-aire AIM-7 Sparrow, pero el proyectil no fue efectivo y falló en encontrar su destino. Fue entonces que Gipsy 202 imitó a su compañero y abrió fuego, esta vez a una distancia de tan solo 15 kilómetros. No obstante, este también falló. Los Tomcats se vieron obligados a realizar una maniobra defensiva, un giro en simultáneo en el que cada uno se volteaba en dirección opuesta al otro, pero el resultado no fue para nada el esperado. De repente, el Gipsy 202 era perseguido por los dos cazas libios, completamente a merced de sus armas. Antes de que la persecución terminase en tragedia para el piloto norteamericano, un misil AIM-7 disparado por su compañero cruzó los cielos del mar Mediterráneo y convirtió a uno de los MiG-23 en una bola de fuego. Esto es lo que se vivía en la cabina del Gipsy 207 en ese preciso momento. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Good hit on one. Roger that. Good kill. Good kill. I've got the other one. Select Fox 2. Select Fox 2. That's Fox 2. Out of the trailer. Coming hard. Stop. So fucking shoot him. I haven't got a tone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. El Gipsy 207 se colocó por detrás de la nave soviética restante. Sin embargo, completar la cacería no fue nada fácil. El piloto estadounidense tuvo complicaciones importantes para poder obtener el objetivo del segundo MiG-23. Ten en cuenta que esto sucedió en pocos segundos, mientras su compañero se encontraba a tiro del enemigo. La presión era enorme y cada instante duraba una eternidad. Luego de varias dificultades, el Gipsy 207 disparó un AIM-9 Sidewinder que derribó al último caza libio. La reacción del piloto y el equipo del portaaviones habla por sí sola. Lock him up. Lock him up. Bam! Shoot him, Fox 2! I can't, I don't have a fucking tone. So what? Good kill, good kill! Hey, good kill. Pilot ejected. Pilot ejected out of the second one. Okay, Maestro, let's head north, Okay, port side, high, I'm coming down hard. Good kill. La victoria era total y era momento de replegarse en caso de que llegaran más aeronaves enemigas a la escena. Ya a bordo del USS John Kennedy, los pilotos Tomcat reportaron ver a sus rivales descender en paracaídas, cayendo aún vivos hacia las aguas mediterráneas. A los pocos días de ocurrido el combate entre los F-14 y los MiG-23, el gobierno de Libia afirmó que los Floggers eran aeronaves de reconocimiento sin armamento. Gaddafi incluso llamó a una reunión de emergencia de las Naciones Unidas para reportar la violación territorial y la respuesta agresiva de los Estados Unidos. Desde Washington, respondieron que los pilotos del Gipsy 202 y 207 actuaron en defensa propia y que abrieron fuego solo después de intentar en numerosas ocasiones disuadir la avanzada de las naves libias hacia el portaaviones. El secretario de Defensa Frank Carlucci incluso afirmó que los pilotos habían disparado demasiado tarde, que la situación demandaba una respuesta desde el momento en que los radares del portaaviones detectaron a los MiGs. Para resolver este debate internacional que podría haber decantado en una guerra por el mar Mediterráneo y el Golfo de Sidra, se recurrió a las cámaras de uno de los Tomcats, la cual se encontraba montada por debajo de la nariz de la aeronave. El material, más allá de ser un tanto borroso, demostraba sin posibilidad de discusión que los MiG-23 contaban con misiles aire-aire para entablar hostilidades con sus colegas norteamericanos. También cabe aclarar que las investigaciones demostraron que los Floggers jamás prendieron sus radares de control de fuego. Por lo tanto, no estaban listos para emplear esos Bimpel R-23, al menos no de inmediato. Esto sumó mayores dudas a la situación, ya que emprendieron maniobras hostiles sin estar preparados para apretar el gatillo. Al día de hoy, las verdaderas intenciones de los pilotos libios continúan siendo un misterio. ¿Por qué enfilaron directo hacia el portaaviones sin los sistemas listos para abrir fuego? ¿Por qué imitaron las maniobras de combate pero no aprovecharon la situación para derribar una aeronave enemiga tan preciada como el F-14?
Tal vez la pregunta más increíble y sobre la que jamás se tendrá respuesta es si los hombres que se eyectaron de los cazas libios fueron rescatados y cuál fue su destino una vez que regresaron al país. No se conocen sus identidades, ni fueron partícipes de la larga discusión internacional que se dio luego del incidente. Se transformaron en fantasmas, sin rostro ni nombre. El duelo sobre el mar Mediterráneo dejó uno de los archivos más importantes en la historia de los combates aéreos cercanos. Pocas veces se vio con tanta claridad en qué consisten estos encuentros mortales entre maquinarias diseñadas para la guerra. Más allá del resultado y los misterios que aún no tienen respuesta, esta grabación es uno de los materiales más preciados en la historia reciente de la aviación militar. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo este tipo de historias, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.